de guardia, pues que a lo mejor la literatura puede ayudar a hablar de estas cuestiones y puede ayudar a sanar de alguna manera a las personas que están sufriendo una situación complicada a nivel de salud mental. Y bueno, pues me animo, me asesoran, preparamos unos talleres y de repente aquello ya son como 8 o 9 años, pues me cambia la vida y mi manera de escribir, porque me doy cuenta, Santi, de que es verdad, que sí que ayuda, sí que salen de ahí muchísimas cosas que les permiten luego, una vez que las han sacado a través de la ficción, que en sus terapias estén más receptivas, que hablen más, que se abran más, porque evidentemente, claro, yo no soy psicólogo, soy escritor, entonces no hacemos terapia, lo que hacemos es jugar con la ficción para hablar de emociones que duelen, ¿no? Y a partir de ahí vemos, ¿no? De alguna forma la posibilidad de poner palabras a todo lo que está en la sombra, ¿no? Y claro, a partir de ahí pues empecé a hacer, primero lo llevé al teatro, en una obra que se llama Malditos 16, que es otro documento que habla del suicidio adolescente, que estrenamos en el CDN. Eso provocó que muchísima gente en esas funciones, hoy en día se sigue haciendo, ahora mismo se está haciendo en Chile, por decir algo, ¿no? Pues que muchísima gente después de las funciones hablara por primera vez y verbalizara: yo también lo he intentado, yo me he autolesionado, yo he pensado hacerlo, yo conozco a... O sea, romper ese silencio, y de ahí pues llegamos a novelas como esta, ¿no? Como de las primeras veces, donde una de las protagonistas tiene una situación complicada de salud mental, para reivindicar que además el que tu salud mental sea frágil o sea compleja no requiere que tú cambies, sino que la sociedad sea realmente inclusiva. Cada uno tenemos nuestra forma de ser, de sentir, ¿no? Y es una de las cosas que yo veo en ese taller de ese hospital, que muchas de las personas que están allí porque la sociedad no les permite ser como son. Entonces la salud mental viene, y el problema de salud mental viene causado por ese dolor, esa violencia que van recibiendo de diferentes frentes, hasta que al final sienten que no son válidas. Y yo aquí pongo, que tiene que ver con tu título, te cedo la palabra a ti, para que nos cuentes tú por qué tu interés con las gentiles, ¿no? O que haya dos mujeres en el de las primeras veces como protagonistas. Yo estoy usando mucho el femenino, no solo como femenino genérico, sino porque por desgracia la mayoría de estas personas de este hospital, de estas pacientes, son chicas. Y esto no es una casualidad, esto tiene que ver con la violencia sistémica, es decir, no viene de la nada, viene al final, claro, de una sociedad machista, heteropatriarcal, exacto. Entonces al final rompes a determinados sectores, y desde luego en el caso de este hospital la mayoría son chicas, y los chicos casi todos son del colectivo LGTB. Sí, ¿no? Claro, porque es una violencia homofóbica, bifóbica, transfóbica, o sea. Entonces bueno, todo eso está aquí, y este libro también nace de la necesidad de decir, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que contarlos, y sobre todo de la no vergüenza. Yo peleo mucho por no podemos sentir vergüenza por algo que no hay que sentir exactamente que nos pasa a cualquiera. Entonces bueno, de ahí viene todo esto. ¿Y en tu caso? ¿De dónde viene este interés? En mi caso fue más accidental. Muy buenas, Enrico. Buenas tardes. Me llega tarde, ¿eh? Me he perdido. Que en mi caso fue más accidental. Yo leí una noticia, bueno, mis otras películas, bueno, Autas, Perro y tal, siempre iba por gente que estaba un poco fuera del sistema, ¿no? Uno era un ex-yonki, bueno, yo que se estaba quitando. Otro, un chaval que tenía problemas neurológicos, no mentales, sino neurológicos, o sea, unos problemas de desconexión. Ese tipo de personajes siempre me gustaron mucho. Pero esto fue accidental. Vi una noticia en el 2009, que otra de las razones porque me leí la Edad de la Ira, porque estaba en la misma época. Digo, hostia, ¿cómo ha tratado él eso? Ese momento. Ese momento, cómo lo ha retratado, claro. Yo lo tuve que actualizar. Claro. Por supuesto, porque como tú habrás visto en tu novela, ha envejecido mucho. No que haya envejecido eso, sino que todo es antiquísimo. Sí. Para algunos de estos será de risa, claro, vamos, ese será una broma, ¿no? En mi novela aparece Twenty. Aparece Twenty. No existe. Twenty no sabe ni lo que es, ¿no? Sí. Y bueno, en 2008 creo que fue, hubo una noticia de las redes sociales empezaban a funcionar y tal, y una noticia de un montón de gente en diferentes sitios de Gales que se suicidó en un espacio de tiempo muy corto. Entonces, bueno, bicheando, yo llegué a las redes sociales, que se llamaba Bebo, pero no Bebo la con V, que es la de música, sino una con B, pero una red social como Twenty, pero británica. Y me quedé pasmado, porque empecé a ver de lo que hablaban, cómo se comunicaban, y entonces realmente, o sea, yo ahí ya tenía una edad, ahora tengo 12 o 13 años más, pero ahí ya, o sea, me cogí esto muy lejos y me quedé un poco asombrado, porque para empezar, tú has visto la enfermedad mental un poco desde dentro, ¿no? Metiéndote desde el fango, ¿no? Digamos. Yo lo estaba recibiendo leyendo una red social de una chica que un día te decía, me he ido a pintar la
las uñas una cosa asiática, no sé qué, y a la siguiente, mañana me mato y pa, se mató. O sea, él dice, hostia, ¿tú qué es? Entonces empecé a buscar por ahí y me empecé a dar cuenta de una realidad que estaba ahí, que yo no sabía que estaba, y que además está al alcance de la mano, que si tú coges ahora mismo Instagram y pones autolesión, que a mí lo que más me gustaba era no saber qué le pasaba a los personajes, ¿no? Se revelaban de atrás hacia adelante, digamos. O sea, yo lo último que encontraba era que se habían suicidado y entonces tiraba hacia atrás en sus posts, algunos eran blogs y tal, en sus entradas, y yo iba descubriendo una vida. Aparentemente bastante normal, salpimentada de cosas, de tristeza, amargura y tal, como tenemos todos en esa edad especialmente, que son más confusas y más tal. Entonces, digamos que ha sido mi proceso para llegar a... Después ya me he metido también en el fango, ya he conversado con gente que lo intentó, he puesto en contacto con gente de redes sociales, con las que he hablado un poco, bueno, y ahí ya sí te vas enterando de otras cosas, ¿no? Claro, y es que ha dicho dos cosas que, bueno, aparte de que recomiendo muchísimo la película, bueno, a mí me ha removido a muchos niveles, lo estábamos hablando y me parece que es de visionado obligado, de verdad. Hay dos cosas que has dicho que tienen que ver con lo que me pasó a mí investigando para Malditos 16, que también está sumo de la de la ira y en este, y es uno, que cuando investigas sobre este tema, el suicidio, la autolesión, te das cuenta de que cualquiera es vulnerable, o sea, que es algo que vemos como muchas veces muy lejos, ¿no? O muy extremo, y como nos decía una de las psicólogas con las que trabajé en el taller, ¿no? En este hospital del que os hablo, ella insiste mucho, el suicidio es una decisión. Y es simplemente eso, una decisión. Entonces lo que tenemos que trabajar es para que otras decisiones posibles, ¿no? O sea, tenemos que trabajar para aferrarte a la vida, pero no negar que eso existe. Porque en cuanto lo niegas, lo que estás haciendo es generar todavía más opresión, estás generando el efecto contrario que persigues, ¿no? Y luego otra cosa, aparte de esa vulnerabilidad, que yo creo que también te vuelve más, no sé si más empático, pero al menos más receptivo, ¿no? Y a romper el silencio, lo que acabas de decir también de que a través de las redes es muy fácil llegar. O sea, cuando investigué, por ejemplo, para Carla, que Carla también está inspirada, me ha pasado como a ti, en mi caso lo que pasa es que son redes de gente que me escribe para que me inspiren ellas. O sea, yo tengo esa suerte, sí, de gente que ha leído otros libros, y en concreto este libro nació de dos correos, uno de una chica que era de un entorno rural, que me decía, tú escribes mucho sobre el mundo LGTB, pero yo creo que es de una chica como yo. Yo soy una chica lesbiana, en un pueblo pequeño, donde todo el mundo me conoce, y donde ser yo no es tan fácil, a pesar de que estemos en 2022, ¿no? Entonces ella me contaba cosas, incluso me mandó fotos de su día a día, ¿no? Que yo me pareció muy importante contarlo, ¿no? Y dije, vale, tengo que entrar aquí porque es una realidad que yo no he contado. A lo mejor estoy muy metido en mi burbujita, ¿no? Ya todo es más fácil. Y la otra es de otra chica que hablaba de estos temas que estamos contando, ¿no? Y claro, ella hablaba de que ella, que también tiene una salud mental, bueno, delicada, no encuentra muchos referentes, ¿no? Pues un poco también como titulábamos lo de hoy. Porque como tú dices, en redes te encuentras mucho todo esto, pero en la cultura todavía no le damos suficiente voz. O sea, no hay bastantes libros, películas, historias sobre sobre todo estos temas. No está muy bien tratado tampoco. Siempre hay antes lo hablábamos, que siempre hay un paternalismo que es peligroso porque a veces es como algo casi moral, ¿no? Y cuando alguien está fatal, no le puedes hablar desde la moral. Sí, es verdad que no es un tema bien tratado, no hay, desde luego, películas hay muy pocas. Y también para mí, La Gentiles, que tiene otro tratamiento más parecido a este que el de la ira, La Gentiles está basado en Instagram, esto que es algo muy novedoso, TikTok y tal.
y que yo me he dado cuenta haciendo la película que la forma de expresarse ha cambiado mucho, ¿no? Ahora la gente no te dice estoy triste, sino pone una canción triste en TikTok, ¿no? Y canta triste, y canta una canción de, yo qué sé, de la que le guste a ella. Entonces eso también me hace, me gustó porque me abrió mi cabeza, porque todos creemos, en el fondo, yo todavía me siento joven, ¿sabes? Pero lo somos de sí, claro, manera, ¿no? Aquí todo el mundo es joven ahora mismo en este sitio. Sí, no, pero que muchas gracias. No, te lo contaba antes, las actrices de mi película son muy jóvenes y nos hemos hecho amigos y de vez en cuando salimos solos y ahí me doy cuenta que no soy tan joven, claro. Su mundo y mi mundo no tienen nada que ver, ¿sabes? Me divierto muchísimo con ellas, son chicas con un nivel cultural altísimo, o sea, en mi época no existía eso, existía como excepción, pero que tanta gente tenga el nivel cultural tan alto me parece extraordinario, me encanta, pero es verdad que son otras cabezas y todos más dispersos, todos más tienen muchísima información de todo, son otra forma de relacionarse, incluso ya que saca el tema del LGTBI, que bueno, que es obvio, en mi literatura está en todo, sí. Está en todo esto, pero yo sí he notado un salto brutal, o sea, yo sí lo he notado, la gente joven desde luego tiene muchísimo menos pesares que lo que tenían en nuestra depende, claro, ahí Santi, es que claro, yo justo como estoy metido en todo, yo precisamente este libro habla un poco, o sea, entre la de la ira, ¿no? Que la de la ira es homofobia familiar, ¿no? De como una presión terrible, ¿no? Que sufre el protagonista, que es Marcos, que a fecha de hoy sigue ocurriendo, o sea, en muchísimos entornos. En este es un término medio, o sea, en este, por ejemplo, está esa parte que tú dices de Carla y Joana, son visibles desde los 16, se conocen, deciden ser visibles, una es lesbiana, otra es bisexual, lo cuentan, lo viven. Entonces esa parte para mí es la del cambio, es decir, qué maravilla, porque yo por su edad estaba encerradísimo, ¿no? Era incapaz de contarlo, pero el contarlo sí supone afrontar ciertas violencias, ¿no? Sí supone el afrontar ciertas presiones. ¿Pero dices en determinados ambientes o tú crees que en general? En todos los ambientes. ¿Sí? Sí. O sea, salvo burbujas muy, muy concretas, en el día a día sí. O sea, en mi caso, a fecha de hoy todavía, y esta semana he tenido unos cuantos ejemplos en los que no voy a entrar, lo sigo viviendo. Es decir, es como lo de la violencia machista, está constantemente. O sea, puntea tu vida, ¿no? De un modo u otro, pues esto de la violencia LGTBI-fóbica está en mayor o menor medida. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero por ejemplo hoy los datos, que es un tema que aparece aquí, porque ellas forman lo que llaman el Comando Wolf. Y el Comando Wolf es un club de lectura que a veces es un club de activismo social, ¿no? Vamos a cambiar el mundo con libros, que es un poco la iniciativa también de estas librerías de guardia, ¿no? Y su cuartel son las librerías y es el lugar... No, claro, sí, es su idea, ¿no? Vamos a cambiar, a revolucionar. Y hablan de eso, pues hoy los datos, por ejemplo, que ha sacado el Ministerio de Igualdad de agresiones, se han incrementado un 70% con respecto a 2019 las agresiones LGTBI-fóbicas. Por un lado, porque se denuncian más, que es la parte buena, pero el mayor porcentaje, que es lo más triste, de agresiones LGTBI-fóbicas no se denuncian por vergüenza todavía. Con lo cual han subido mucho en porcentaje y no solo son las que se ven, sino que hay más. O sea que hay una especie de contradicción, que sí que es verdad que hemos cambiado. Mi percepción ha sido claro, pero bueno, sí es verdad que a lo mejor yo precisamente puedo vivir dentro de esa burbuja y no me entero. No, pero que al final es... Que yo creo que es lo que tú dices, que sé que ha habido un cambio y es un poco lo que les pasa a ellas, si somos visibles y ahora ves adolescentes que, ¿no? Que se expresan con total libertad, pero que viven a cambio... Las actrices de mi película, sí, absolutamente, pero es verdad que son chicas muy preparadas, muy cultas, muy tal. Pero mi hijo, que es preadolescente, sí, vamos, tiene amigas lesbianas y tiene 13 años. Sí. Y mi hija, que tiene 9 años, el otro día me dijo, papá, tengo 5 novias y un novio. Digo, coño, 5 novias y un novio. ¿Me vas a poner con todos? O sea, no sé, es verdad que yo vivo en una zona de Sevilla que es un poco más bueno, más cultural, más tal, pero no sé. Mi percepción a lo mejor es lo que tú dices. Sí, bueno, yo creo que están las dos cosas. Es que ahora yo lo que veo es como quizá polarización, ¿sabes? Bueno, polarización hay. En todos los ámbitos y también en este. Exagerado todo, ya sea de cualquier cosa, lo opuesto tiene más rabia contra ti. Claro. Quizás, ¿no? O sea, por ejemplo, estos últimos años, que es otra cosa, hay una escena del libro en la que hay un banco que pintan, ¿no? Con el arco iris. Y ese banco al día siguiente aparece lleno de grafitis. Esa está tomada de un instituto que yo visité en 2020, donde había ocurrido justo eso. Había un banco que habían pintado como banco arcoiris y a la mañana siguiente apareció completamente pintarrajeado, ¿no?
O sea, que eso está, que están las dos Sí, cosas, pero a la eso vez también está el que pinta el banco. O sea, yo también me quedo con la parte positiva, están los que lo pintan con la bandera del arco iris, está esa visibilidad, pues está lo contrario. O por ejemplo, No sé, pero hasta la Pantoja salió del armario. Es que relativamente. y ha salido en María del Monte y ha salido en Sevilla en el Eje. Pero fíjate en las el palabras. gay que estaba lleno. Pero María del Monte sí Pero salió relativamente, sí, pero el caso de Pantoja, por ejemplo, Bueno, yo soy una de es ustedes, más folclórica. soy una de ustedes como, Ya. como seres humanos. No hay mucho miedo, ninguna de las dos ha dicho la palabra Pero lesbiana. María del Monte sí, ¿no? No sé si María del Monte, creo que tampoco. Yo creo La que palabra sí. lesbiana sí es una palabra, No por se desgracia. etiqueta. Ay, hombre. No. No han elegido la etiqueta. No, es que por No, ejemplo, claro, mira, será un el que mito. esto es una historia de amor sáfico tampoco es una casualidad. La palabra lesbiana, a fecha de hoy, la usamos mucho menos. Se dice, salvo desde la reivindicación, ¿eh? Pero si nos fijamos, y cuando hay discursos, cuando te dicen, bueno, en lo audiovisual es que todavía hay mucha más visibilidad. Si te fijas, es una visibilidad más bien ñoña y casi siempre es masculina, tipo Heartstopper, que está muy bien, pero va en otra línea. Pero ¿y ellas? ¿Dónde están ellas? ¿Y por qué no son, y por qué cuando se cuenta, que es otro de los temas que a mí me interesaba, que porque cuando se habla de esa visibilidad o cuando hablamos de historias entre adolescentes no hablamos del sexo con mayor verdad, ¿no? Parece que para que el sexo sea aceptable tiene que estar edulcorado. Y a mí otra cosa me gusta, yo creo que lo hablábamos antes también, de los discursos de tu peli y de mis novelas, que yo creo que también si llegan a gente joven es porque no están edulcorados, porque en tu historia no está nada edulcorado, nada, las emociones, las relaciones, ¿no? Como te he Es dicho una antes, cruda. en mi caso llegó contra todo pronóstico. Yo creía que estaba haciendo una película para adultos. Sí. De hecho, en el ICA, en el Ministerio, la catalogaron de más de 18. Pero Fíjate. lo que pasa es que eso no te prohíbe. Sí, O sea, que pueden sí, entrar sí, la sí. gente menor, puede entrar. Y de hecho, ha sido muy buena acogida entre gente joven, pero yo no creía. A pesar de que un porcentaje muy alto de la historia está compuesto de cosas que yo cogí de la red directamente y las he puesto Claro. ahí, la mayoría con permiso, que he podido. Y creo que eso sí está bien reflejado en cómo hablaban ellas y cómo Está tal. muy bien. Pero porque no lo he escrito yo realmente, simplemente lo he sustraído. Pero eso que al final yo pensaba que tenía una visión demasiado seca, demasiado que no para esas edades, y después ha pasado lo contrario, ¿no? Es que yo creo que, claro, a mí me pasó con la de la ira, que hablábamos, que nos ha pasado un poco lo mismo. La de la ira fue finalista del premio Nadal, como sabéis que no lo hayáis leído, que es un premio adulto. Y de repente se considera novela juvenil, y la serie de televisión es serie juvenil, y la obra de teatro es teatro juvenil, o sea, porque tiene todo tipo de versiones, nos queda ya el videojuego nada más. O sea, adaptado a todos los formatos. Pero el público juvenil la hizo suya por lo que tú dices de las gentiles, porque está tratado con esa crudeza, con esa verdad. Yo creo que lo que agradecen es no moralina, no paternalismo, y más en estos temas. Aquí, en este libro, hay momentos muy tiernos, porque también quería hablar de la ternura del primer amor, y de ese momento que también es bonito, ¿no? Que es torpe pero bonito, pero también hay momentos muy duros de no entender y de no saber estar, porque por ejemplo el acompañar a una persona que está pasando un momento difícil de salud mental como es Carla es complicado, y más si tienes 17 años, como a mí también Joana, es como bastante complicado es tener esa edad como para encima tener que entender otras complejidades, ¿no? Y está contado con mucha verdad, o sea, no está contado de una manera edulcorada, y yo creo que eso también es lo que está haciendo que el libro les llegue, que ven que es un retrato donde no les tratamos, ¿no? De una manera condescendiente. Porque tu máximo público está haciendo público... Este es lo que se llama juvenil adulto, que es esa catalogación que no acabo de entender, pero en la que entra para hacer muchas novelas, ¿no? Que sí, o sea, esta es una novela con protagonistas adolescentes que lee mucha gente adolescente, pero también mucha gente adulta. Entonces, no lo sé. Yo esto ya, lo de las etiquetas, ya estoy un poco perdido. Me pasa lo que tú dices con lo de la película. Sí. Hombre, bueno, ahora ya, ¿no? Cuando entras en las plataformas tienen 8 etiquetas, ¿no? En cada película antes había 4 géneros y ahora hay... Sí. Pero bueno, yo sé. Supongo que... Oye, si queréis... Sí, queréis algo, intervenir, ya que estamos, aquí claro, en casa, estamos como en familia, o sea que cuando queráis nos podéis... Sí, bueno, no os vamos a presionar, pero si alguien tiene algo que decir, lo puede decir. Bueno, sí, yo una pregunta, ¿no? Me interesan los momentos que viviste esta semana de confrontación. Sí, te digo porque no por, o sea, no tiene que entrar en detalle. Es solo porque veo una relación entre la autolesión y el no encajar golpes. Quiero decir que creo que hay una relación ahí de ¿cómo se dice?
plantar los pies y cuando te agreden o te invaden y de una relación con la autolesión, quiero decir, no hacer eso, luego toda esa rabia, ¿dónde va? Claro, esto es muy complejo y ahí sí que un psicólogo lo explicaría mucho mejor. Por lo que trabajamos en estos talleres de los que os hablo, sobre todo con el de Malditos 16, que si hablamos mucho del tema de la autolesión, precisamente, una de las cosas que insistía una de las psicólogas que nos atendía, que ella además tiene un trabajo dificilísimo, ella es psicóloga de urgencia en estos casos de suicidio, en caso de suicidio, es decir, a ella la llaman para evitar que ocurra. O sea, está a punto de ocurrir, alguien está a punto de tirarse y a ella la llaman. Entonces, bueno, contaba situaciones muy, muy terribles y muy duras, ¿no? De cómo vives eso y cómo afrontas eso y cómo tratas de ofrecer argumentos a esa persona para que no se tire. Y con respecto a la autolesión que tú comentas, insistía mucho en que la autolesión también es una forma de hacer algo que controlas, tu cuerpo lo controlas. O sea, todo el dolor que estás recibiendo no lo controlas, pero tu cuerpo sí. Y en el momento que te haces ese daño, o sea, hay muchas formas, y esto es muy complejo, sí, insisto, pero una de las consecuencias de yo me hago daño aquí es que me lo hago yo, mi cuerpo es mío, yo estoy controlando mi cuerpo. Todo lo demás que me está ocurriendo no lo puedo controlar, pero mi cuerpo sí. Y obtienes una satisfacción inmediata, en ese momento. Y eso es lo adictivo, es lo peligroso, porque claro, esa satisfacción va a más, ¿no? Es como con la ansiedad, esa ansiedad la traduzco en ese grado de autoagresión, ¿no? Y evidentemente tiene que ver lo que tú dices, claro que tiene una relación entre la violencia que recibo, o sea, la tiras a algún lado, ¿no? Claro, muchos casos de bullying acaban en autolesiones y de ahí en intentos de suicidio. A mí, claro, hoy veía, no recuerdo quién, no es porque no lo quiera mencionar, no recuerdo quién, hablaba de la anorexia, ¿no? Y hablaba de esos cuerpos imposibles. En este libro se medio habla de ello, porque yo lo hablaba con Santo, lo hablábamos antes, no quería determinar qué, pero es verdad que Carla puede en algún momento estar cerca de un TCA, ¿no? De anorexia, bulimia. E insistimos mucho en que tiene que ver con el cuerpo, no tiene que ver con el cuerpo. O sea, el cuerpo es la expresión de todo lo demás, tiene que ver con todas las violencias que has sufrido, o sea, todos los casos, y llevo ya muchos años con esto, que voy conociendo, vienen de un montón de violencias sociales, sistémicas, familiares, que al final tú traduces en tu cuerpo, y en una presión con tu cuerpo y agredes a tu cuerpo. Pero va más allá de me veo gorda. Es que no es eso. Porque al final estamos poniendo otra vez el problema en la víctima, y la víctima no es el problema es el verdugo, es quien tienes alrededor, ¿no? Entonces, al final eso lo vas gestionando con eso, con pequeños ataques a ti misma o a ti mismo, y esos ataques al final pueden ser muy lesivos, ¿no? O sea, y las situaciones que he vivido esta semana, pues sí, pues complicadas, y sobre todo porque a mí me llegan muchas por redes sociales, lo que tú decías de las redes, que ahora todo llega por redes. Y una de ellas era pues que era el caso de una chica en este caso bisexual, que me sigue desde que salió este libro y tal, y colgó, estoy diciendo, pues yo intuí que lo que colgó era una alarma, básicamente. Entonces, claro, a ti te llega, yo la sigo porque me sigue, hay personas que me leen y trato también de seguir, pero al final muy difícil llegar y bueno, te genera mucha ansiedad también como escritor, que al final soy escritor, insisto, no psicólogo. Entonces, pero por otro lado también sientes que no puedes quedarte impasible cuando estás viendo una alarma, ¿no? Entonces, bueno, escribí, por suerte hubo respuesta y bueno, creo que bien, pero sí que me quedé con mucha sensación de soledad y de desolación, porque además, claro, ya me había escrito meses atrás contando su historia familiar es muy dura, es muy complicada, es una historia familiar de rechazo a muchos niveles, entonces claro, y eso tiene que ver con todo esto, entonces bueno, que ese tipo de cosas pues sí me pasan y ahí sí que te sientes a veces como impotente. No sé si te he respondido a lo que... Sí. No sé si queréis comentar algo más o decir... Lo que dices de la anorexia, soy Nair. Sí, hola Nair. Lo que dices de la anorexia es curioso porque también es una explicación que te dan, ¿no? Te dicen, yo no puedo controlar nada en mi vida, pero puedo controlar lo que como. Exacto. Lo que como lo controlo yo, ¿no? Que yo la primera vez que lo oí fue una cosa que me chocó muchísimo, ¿no? Que es una de las charlas que hay con Olach, pero sí que es verdad que cuando te das cuenta que el razonamiento es, al menos controlo esto, es una cosa que desconcierta mucho. Claro, y además lo controlas hasta el nivel también de...
poder utilizarlo como arma. No, y de poder pasar desapercibido. A muchos niveles. O sea, de claro. decir, mira, llevo haciendo esto desde tal día. Sí. Y tú no te has dado cuenta. O sea, Sí, sí. Hay como una especie de regodeo perverso que no es poner el foco en No, la lo que víctima, pero es poner el foco en lo que les pasa por adentro, es decir, lo estoy haciendo y nadie se está dando cuenta porque yo mando. Es yo que estoy suele ser armando. gente muy inteligente, por eso también Es les lo que- duele. es lo Porque que al final dice. esa sensibilidad social e intelectual es la que también te provoca ese dolor. O sea, porque eres muy consciente de las violencias que estás sufriendo. Y luego a veces, claro, yo hablaba precisamente a raíz de la era de la ira, hicimos un podcast que tenéis en Spotify, recomiendo mucho, que uno de ellos es sobre salud mental y hay varias chicas que hablan de TCAs, ¿no? Que han pasado por ello. Entonces una de ellas cuenta cómo para ella era un modo de hacer daño también en algún determinado momento. Su problema venía por ciertos lugares y era, pues te voy a hacer daño. O sea, ¿qué es lo que más preocupa en las familias? Que coman bien tus hijos, entre comillas, ¿no? Preocupan muchas cosas, pero pues puede ser una forma de hacer daño. Otra es una forma de vengarte de esa gente que te está haciendo daño en tu entorno escolar y tú vas a como apartarte y te vas a convertir en algo diferente. Otra es que es lo que puedes controlar. Es que hay montones de porqués, es muy complicado, ¿no? Pero al final, lo que me parece terrible es que siempre se pone el foco en la persona que lo está sufriendo y no en qué le ha ocurrido Para llegar ahí. para llegar ahí. O sea, y lo que le ha ocurrido es que está sufriendo un montón de presiones y violencias que no son nada pequeñas y que al final te van desmoronando. Pero además es obvio porque Y te cuando empujan, ¿no? está tan extendido, no, No, es no, algo individual, ¿no? Y hasta un nivel terrible, ¿no? Claro, yo me encuentro en el hospital muchos casos, por ejemplo, que vienen del mundo del deporte, del mundo de la música, por ejemplo, la autoexigencia. La autoexigencia lleva a un extremo de que al final te destroza el autoconcepto y la autoestima, ¿no? Y cuando tienes la autoestima y no te ves, pues te tienes que buscar desde otros sitios, ¿no? O sea, es que está muy extendido, es que tenemos un repunte muy grave. Sí, cuando yo empecé en el 2008 era la tercera causa de muerte entre adolescentes, ahora es la primera. Que ya la tercera me parecía una locura, digo, hostia, gente que se quita la vida, la tercera causa. Sí. Es verdad que los adolescentes no mueren de muchas cosas, ¿verdad? Ya, pero es la primera causa de muerte natural, por encima, ahora mismo está por encima de los accidentes de moto o de tráfico. O sea, estamos en un momento de... Hay hospitales como el 12 de octubre, aquí en Madrid, que han tenido que tirar paredes para ampliar sus plantas de psiquiatría. O sea, en el Niño Jesús están desbordados. O sea, que hay un problema serio y tampoco hay medidas, ni hay... Es que yo insisto mucho en esto, sigue siendo un tema muy silenciado, muy callado, incluso cuando lo habla siempre hay alguien, todavía, a fecha de hoy se habla, el efecto contagio, ¿no? No existe el efecto contagio. Bueno, exactamente, antes cuando yo Bueno, empecé era con... tabú, en los medios era tabú. Era tabú Pero totalmente. era, o sea, yo Suicidio. trabajaba en la tele y no se podía No, mencionar no. el tema suicidio, no. No. O sea, no. Y sigue Pero siendo por para libro mucha de gente, estilo, ¿eh? Por libro de Sí, estilo. sí, sí. Sí, por libro de estilo, exactamente. Por libro de Cuando yo lo intenté financiar 2 veces, cuando la escribí en el 2009, y las teles no lo quisieron porque decían eso, que no se hacía películas, las teles públicas, no, por libro de estilo no lo hacían. Y ahora, todo lo contrario, ahora se ha financiado bastante razonablemente fácil y es la misma película prácticamente, actualizada. Porque hasta la Organización Mundial de la Salud dijo lo contrario, que lo que hay que es visibilizarlo, o sea, que la gente no sienta, aunque yo creo que ya ni hace falta porque con las redes sociales no te sientes solo, aunque casen mariposas que solo existen y no sé cuántos, seguro que te Hay encuentras alguien que a también, otro que lo al hace. otro lado. Pero es verdad que si que suene, te hace sentir de coño. No estoy solo. No soy Es tan que raro, esa- ¿no? esa- Como- eso es muy importante. Claro, no soy tan raro, bueno, yo qué sé, hay más gente como yo, a lo mejor esto es... Claro, sobre todo pasajero. porque si no te sientes solo, no te sientes raro cuando lo hablas. O sea, yo que como la palabra normal creo que ha hecho tanto daño a Sí, estos niveles, que es esa palabra en la que nunca cabe nadie.
podía matar. Claro. Entonces, que digo, hay que tener cuidado también, y que además no hay ningún control, o sea, que te dice Instagram y tal, y Google, y esta gente dice que lo están controlando, pero mentira, vamos, que te ponen un cartelito eso, y te Yo avisan. en eso, yo he estado 3 años trabajando para Facebook e Instagram. Sí. No podemos llegar a todos, pero sí se puede. Se les pone una atención, Pero se eliminan y se les avisa. Se les avisa. Pero lo que Se les sale, llama, se les envía un correo, ¿cómo estás? Te damos el número de lo que sea, depende de lo que sea. Y si es en directo, se le manda a la policía a su casa para que no pase nada. que me encanta oírlo, pero te voy a decir una cosa, no quiero discutir, no quiero porfiar con alguien que trabaja en eso, que en la propia película, en mi propia película, hay el cartel que te sale, o sea, he cogido el cartel tal cual que te sale en Instagram cuando tú buscas esos temas. Y solo dice, le das a lo que sea, le das a aceptar o algo, y pasa y entras. O sea, y eso lo podemos hacer ahora mismo aquí. O sea, y yo lo hice tal cual, o sea, lo que yo hago en Instagram lo puse en la peli. Y además podría, yo digo, a lo mejor tiene problema de derecho, digo, pero bueno, ni se van a enterar, bueno, si sigues en Instagram... Mañana Aquí tienes por una eso, nota en tu oficina. No pueden conmigo, solo pueden con los grandes, con los pequeños, son como las hormigas, pasamos por debajo de la puerta. Conmigo No, no bueno, pueden. pero respecto a los directos que hay en Facebook, Los directos y eso no lo sé. Yo Sí. te hablo de si buscas, Claro. haces una búsqueda en Instagram, ya te digo, si ves mi película, si algún día tienes curiosidad de la ver, hay un momento donde dice basta con teclear suicidio, autolesión, no sé qué. Eso lo he hecho yo, lo he grabado y eso se lo he reproducido. Es lo que ocurre. Tal, sale en la pantalla, le das a aceptar y ya está. Y ya anchas Castilla, entras ahí donde quieras y ves cosas terribles. Yo no digo que no haya desde Instagram o desde Google o no sé qué, gente que trabaja en quitar cosas. Algunas de las más terribles imagino que se quitarán. sí. Bueno, yo llegué a ver... Mira, Muchas, ¿no? pues voy a poner un ejemplo de una cosa que yo sí sé que se quitó y una cosa que todavía está. Una cosa que yo sí se quitó fue en Facebook un tío que se colgó en directo. Eso es muy famoso y cuando intenté ir a ver ya no estaba. Pero una cosa que no se ha quitado y que sigue en las redes, que yo todavía he seguido encontrando en YouTube, es una pareja de mellizas, yo creo que eran suecas, pero vivían en Gran Bretaña. Y cómo se suicidaron, bueno, solo murió una, atravesando una autopista de circunvalación en Londres, y a una se la llevaron por delante, que está grabado como vuela y la otra, y la policía intentando sujetar para que la otra no se tirara, y eso todavía lo encuentras en YouTube. Buscas, con la información que yo he dado lo encuentras. Gemela en Gran Bretaña, o sea que realmente yo no digo que no se haga un esfuerzo, más que antes seguramente, pero no sé hasta qué punto es un esfuerzo... Es que el tema de las redes sociales es muy problemático porque ya entramos en el derecho de la información, que la ley Mordaza, etc, etc. Yo estoy ahí, que conste que yo no las demonizo, No, yo quiero que parezca que es complicado. Es como los vídeos virales. La mujer esta que salió por el vídeo de que tenía una relación con una no me sale Una ahora. alcaldesa o una... Sí, esa. Sí. No pudieron retenerlo, o sea, No, me parece bien. es que es complicado. Yo no, porque sí, es complicado, pero yo voy a matizar una cosa, yo no... está el clásico ejemplo del pezón en Instagram. Bueno, o sea, sí, bueno, el eso es pezón más, terrible, eso porque es es que, terrible. por ejemplo, el sexo no hay en Instagram, entonces yo digo, bueno, si no hay sexo, ¿por qué sí suicidio? Entonces, ahí hay... o con los animales, violencia. Sí, no, hay un problema de hasta dónde pueden
quitar y dónde pueden permitir. Pero por eso digo que es donde se pone el acento, porque yo de hecho, que quede claro que yo no soy nativo de las redes y eso a mí me coge como algo muy lejano, pero yo en la película y en la vida real yo le veo las cosas positivas. O sea, yo en la peli no cargo con las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta que hay y que son nuestros tiempos, que además va a durar lo que va a durar, porque después vendrán otra cosa que destrozará las redes sociales y después otra cosa que... Lo que quiero decir que yo no digo lo malo es esto, pero sí digo que tú en Instagram no veas un pezón y que si veas brutalidad de suicidio, digo, hostia, toda la gente trabajando está para que no se vea un pezón. Pero eso no es solo Instagram, o sea, quiero decir que es el discurso social que bueno, tenemos, sí, que el sexo claro. Y el cuerpo y la violencia, cualquier tipo. Por supuesto, ya tenemos a todas horas, ¿no? Creo que al final que es como que es una reproducción de la sociedad. Yo no le he hecho la culpa a las redes sociales ni subrayo Instagram. Lo único que he intentado decir es la inmediatez de las redes sociales. O sea, que... Sí, pero con cualquier Google. O sea, tú coges ahora Google y yo soy muy Google. O sea, yo enseguida cojo tal, lo busco. Enfermedades, operaciones. A ver, yo hay determinadas cosas obviamente que no busco porque pueden conmigo. Pero operaciones, o sea, tenemos un acceso a la información. Pero bueno, luego por otro lado, es una ventana para ver qué está pasando. Sí. Si no es... Está claro que no, si ha interpretado que yo de esto, no. Yo estoy a favor, vamos. ¿no? Me parece que son los tiempos y ya está. Para mí el punto es que, a ver, yo lo veo como una herramienta ahora mismo. Nos puede asustar, nos puede escandalizar, pero es que es lo que estaba pasando y antes no sabíamos que estaba pasando. Sí, a mí, yo lo único, que estaba intentando explicar que cuando ha salido por el tema de la romantización, yo sí he visto en Instagram, aparte, en Instagram, por definición todo se romantiza, todo el mundo es guapo, todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo está de vacaciones siempre. Todo es una vida idílica en general, habrá gente que no, pero hasta la tristeza es idílica. Lo que decía antes, ¿no? Te pones a cantar una canción o pones un poema de no sé quién, ¿no? Lo que quiero decir que en el tema del suicidio, pues eso está ayudando también a romantizarlo, pero no que sea el origen del programa ni de coña, porque... Yo lo veo eso como una ventana que se ve, que tenemos más visibilidad para ver qué está pasando o cómo lo está viviendo ahora mismo la sociedad en este caso. De hecho, Rejón ha tenido, me parece, una rueda de prensa o tal, que ha hablado de que estaría bien que hubiera una indicación en Instagram de cuándo la foto está retocada y cuándo... por el tema seguramente de los trastornos alimenticios, de todo lo que genera de ansiedad, de perfección y no sé qué, y bueno, hasta donde he visto que lo venía mirando en el taxi se lo ha comido vivo, en plan, ahora nos vamos a poner con esto, con la que está cayendo, anda ya. Claro, es que... Bueno, es que la salud mental siempre parece que es un tema menor, que también es otro problema, es que nunca hay tiempo para ello. Bastante tengo para llegar a fin de mes y no sé qué más. Pero siempre que hay una de las frases de la novela que están hablando de este tema sobre la lucha LGTBI, alguien dice, es que ahora no es urgente eso, ¿no? Hay otros problemas sociales. Y una de ellas le dice, bueno, es que para quien esto no sea urgente nunca lo va a ser. Claro, o sea, al final, para la gente que nunca es urgente la salud mental, no lo va a ser. Estará siempre en la Z. O sea, y siempre lo va a ver como algo menor y como algo anecdótico cuando es algo muy grave, ¿no? Y a lo mejor esa no es la gran solución, pero sí puede aportar algo. Exacto. O sea, lo que está claro es que lo que estamos hablando, las redes sociales es algo que estamos aprendiendo a vivir con ella de otra manera y nadie la sabe usar y no se educa en ellas. Hay una cosa que también me llama la atención y eso también, porque hay una profesora en este libro que es bastante peculiar, que es Lola, que también habla un poco de este tema, ¿no? Tampoco se habla de esto en las aulas. Entonces las aulas también están vetadas, o lo que se hace con los móviles no se usan, o están prohibidos, o solo se usan con ciertas aplicaciones. O sea, al final nadie está enseñándonos a usar todo esto. También a lo mejor es importante educarnos en discriminar información, en ver contenidos, seleccionar contenidos. En la red es una ventana a todo, ¿no? Pues saber qué estás eligiendo, qué no estás eligiendo, qué estás viendo, qué no estás viendo. O sea, ahí sí que creo que desde la cultura también hay que posicionarse mucho. A lo mejor, sí, esté lo que esté en Instagram, pero yo tengo un discurso lo suficientemente armado, lo puedo ver con cierta distancia. Si no lo tengo, de repente me encuentro con eso y me encuentro completamente perdido, ¿no? Hay otro tema, claro, en este libro, por ejemplo, yo una de las cosas que también quería hablar era la iniciación sexual de estas dos chicas, porque otra cosa era que me preocupa mucho y que estoy trabajando mucho en ello. Ahora hablábamos antes de que estoy con una serie que justo va a hablar de ese tema, se llama Red Flags, ya se puede contar por fin, ya después del ancho público,
y habla de este tema. ¿Por qué? Porque creo que la edad media de consumo de porno en nuestro país está en los 11-12 años. Y la edad mínima en los 9. Había bajado a los 9, sí. Claro, entonces de repente es como la expansión de la cultura de la violación tan pronto, en una era en la que no sabes ni lo que estás viendo, que, bueno, yo para este libro entrevisté, pero para la serie he entrevistado a muchísima gente muy joven y es espeluznante lo que te encuentras. A nivel de concepción de lo que debería ser el sexo, de cómo debería ser el sexo, de no saber. O sea, ha llegado un momento en que realmente el tema del consentimiento sí hay que explicarlo, y hay que explicarlo mucho. Pero que hay que hacer una gran pedagogía del consentimiento. Porque no. Se ha perdido, se ha difuminado, ¿no? Parece que estamos avanzando y yo, honestamente, lo veo casi al revés. Entonces, bueno, como que creo que también ahí a lo mejor lo que nos falta es, pues eso, que desde la cultura tratemos más todos estos temas, para que no, cuando llegas a ese móvil, ¿no? Sepas un poco lo que estás viendo. Vamos, la cultura al final, gente que en la cultura que quiera reflejarlo, seguro que hay. El tema es que te dejen hacerlo. Que te dejen hacerlo, que te lo compren, que no sé Sí, qué. bueno, esto ya es... Claro, al final siempre digo que, hombre, tú le puedes decir al Almodóvar que elija temas, porque él puede elegir temas, pero hay mucha gente que, bueno, nosotros, cada uno intenta levantar su proyecto, sí, totalmente. Y los que selecciona lo que se hace son otros. Sí. Es como, bueno, pues ahora de hecho está pasando a las plataformas que en muchos casos se está infantilizando las series. Antes había series que, bueno, que tocaban temas más duros, más concienciados, que se permitían lujos que el cine comercial no se permitía, y ahora se está dando la vuelta. Ahora todo al revés, más light, está más edulcorado, como la antes, ¿no? La palabra que empleabas antes. Sí, sí. Pues no sé si queréis comentar o decir yo algo. quería decir una cosa, claro, sí. que he observado. Sí. O sea que me interesa mucho, os veo adelantado a vosotros dos en el tema de habéis dicho los dos, no hay que poner el foco en la víctima, sino en el entorno, ¿no? Sin embargo, aquí hemos acabado hablando no solo poniendo el foco en la víctima, sino en la viralización, de la espectacularización, de la autolesión de la víctima. O sea que a mí me interesa mucho, creo que la clave está ahí. O sea, cuando hay alguien que se autolesiona o alguien así, yo quiero ver la cara de toda la gente con la que vive, por ejemplo. Quiero ver qué pasa ahí, porque quiero saber la clave ahí. Pero tu pregunta, o sea, que tú dices que tú quieres saberlo. Yo quiero saber, que me ha llamado la atención que ellos han dicho que yo estoy muy atrasado, porque no había pensado en esto. Pero la gente no sabe, los familiares no suelen saber que te autolesionan, ¿eh? No suelen saberlo. Los familiares, yo vamos, creo hay casos y casos, pero... Sí, creo que habrá... Hay de todo, sí. Habrá de todo, y aquí yo no lo limitaba al discurso de la autolesión, sino al momento en que hay una víctima de cualquier tipo, que sea de machismo o de homofobia o de... Y entonces, no, me interesa, me parece que... yo no había hecho esta reflexión así, si tenéis algo más. Porque una reflexión, algo que a mí me parece es que esto, por ejemplo, hablando de la autolesión, ocurre en ambiente de gente muy progre, con bandera LGTB. Ocurre en cualquier ambiente. No, te hablo de un caso concreto que conozco, donde tú hablas con los padres y